Fificcionario Ilustrado, Diccionario Fifí de Tabasquinismos y Machuchonerías. Por Patricio. Fox Vicente, expresidente originario de Guanajuato, al que no le bastó un sexenio para hacer el ridículo. Fuchi, como Guacala, pero más gachito. Mamacitas, primera línea de combate contra el crimen organizado. Pipero, héroe patrio del sexenio que en sus ratos libres conduce las pipas anti-huachicol. Salinas, personaje que, si se llama Carlos, es malo, y si se llama Ricardo, es bueno. Hola, ¿Vero? Oye, pues Rapé y Helguera no han llegado, pero aquí en la mesa hay dos fulanos rarísimos. ¿Y sabes qué? Yo creo que son Peña Nieto y su novia. Están comiendo pizza con palillos chinos. Definitivamente son ellos. Nah. ¿En serio? ¿Y ahora ustedes qué? Hola. ¿Qué volé? ¿El mundo de Wayne o qué onda? ¿Por qué están vestidos así? Lo logré. Es que fuimos a una fiesta de disfraces en Atlacomulco. Ya. Sí, la fiesta de Peña Nieto. ¿No te invitaron? No, afortunadamente no. Mira más tus pelos. ¿Pero por qué están vestidos así? Es que era una fiesta de disfraces temática. Jipitecas, empelucados, fifís, no muy inteligentes. Pero no nos dejaron entrar. ¿Por qué? Si el disfraz es perfecto, parecen jipitecas, empelucados, fifís, no muy inteligentes. Lo que pasa es que era de riguroso amparo. Tenías que presentar una suspensión de orden de aprehensión otorgada por un juez mexiquense. Pues ahí sí ya. No, pues no. ¿Y había alguien? ¿A quién vieron o qué? Que había mucha gente. Vimos a Lozoya disfrazado de Alfredo del Mazo. Órale. Genial. Sí, Genial. Sí. me han tomado fotos. Igualito. ¿Y esa porquería que están comiendo qué? Bueno, pues es que le dimos una lana a un mesero. De hecho, igual y era un exgobernador del Estado de México. Y nada más nos dio esto. Mira. ¡Qué asco! Cómanselo rápido porque ya no tarda el invitado. ¿Y quién es el invitado? Alguien que tampoco está invitado a la fiesta. ¿Quién? El doctor Enrique Dussel. ¡Oh! Todo un filósofo de la ética. Sí. No lo hubieran dejado entrar seguro. ¿Qué porquería? No, Ya pues no hay que tarda, si apurarnos. es que apúrense. Sí, no, hay que quitarnos los disfraces, no se vaya a espantar. Ahí está. Ahí está. Apúrense. Vamos. No, sí. Ya. Doctor Enrique Dussel, bienvenido al Averno. Muchas gracias por estar con nosotros, con unos amigos. Bienvenidísimo. Doctor, qué honor. Adelante, Pase, por favor. Está en su casa, en el Averno. ¿Cómo está? Doctor, queríamos traer un filósofo. Y qué mejor que usted. Sí, hombre. Porque yo me estaba acordando el otro día que los neoliberales se empeñaron en desaparecer la enseñanza de la filosofía y la ética y todas esas materias durante mucho tiempo. Y no solo en México, en España, los del PSOE, que son socialistas, en Chile, creo que en Argentina, todos los gobiernos neoliberales se empeñaron en desaparecer la filosofía. ¿Por qué? Bueno, sí, se entiende, porque la filosofía, que es muy antigua, quizás fue la primera visión justificada de la realidad en todas las culturas, en los chinos, en el Indostán, en el mundo musulmán y por supuesto en Occidente, los griegos, que no fueron los que iniciaron la filosofía, sino los que la comenzaron en el Mediterráneo. La filosofía se pregunta por el fundamento, ¿qué son las cosas? Por lo tanto, no acepta simplemente lo dado para cumplir una función interna a un sistema, sino se pregunta cómo funciona el sistema y lo critica desde su origen. Y eso no le convenía a una sociedad como la
neoliberal, donde hay que aceptar el sistema y cumplir funciones internas. Entonces lo que se necesita es gente que apriete un botón y ya le funciona la máquina, pero no se pregunta por qué hay el botón, qué hay detrás, cómo funciona la máquina, y todo eso es inútil para un sistema que quiere que la gente trabaje dentro de él, aceptando las normas establecidas y no preguntándose si esas normas son justas o son injustas y si hay que aceptarlas o hay que cambiarlas. Entonces, la filosofía es la única episteme, ciencia, pensamiento realmente organizado argumentativamente con un sistema que se pregunta cómo funciona un sistema. Y por ejemplo, si hay pobreza, se pregunta por qué hay pobreza en serio. Y eso le lleva a cuestiones que al sistema no le interesa que se pongan en cuestión, porque le interesa que el sistema funcione, pues, aceptado por todos sin crítica. Y por eso la filosofía es eliminada. Y por el contrario, hay que pensar que en este momento ya hay muchas experiencias, por ejemplo, de filosofía hasta para niños. O es decir, en 7 y 8 años en el colegio podría haber un curso de filosofía, y ya esto se está practicando en algunos lugares a partir de pequeñas historias donde el niño entiende cómo funciona un sistema y pueden empezar a discutir. Es decir, la filosofía no solo hay que no eliminarla, sino más bien hay que propagarla a todos los niveles de la enseñanza, primaria, secundaria, preparatoria y sobre todo en la universidad. Hay ingenieros, pero nunca hay una materia que se llame el sentido social de la ingeniería o de la medicina o del derecho. Y ahí entonces donde cuestionaríamos los sistemas establecidos. Pareciera que son incompatibles con esas materias, pero no lo son, es todo lo contrario, ¿no? De ninguna manera. Y aparte de la filosofía, o además de la filosofía, también algo muy importante es la ética. Y usted ha establecido mucho la ética dentro de la necesidad de la ética dentro de la política, pero pareciera que la política es la antítesis de la ética, al menos como ha funcionado en estas últimas décadas. ¿Hay manera de poder volver la política una actividad ética? Bueno, ahí está el debate en este momento y en el país, porque se piensa que por una parte está la política y por otra parte principios o valores éticos, y que alguien podría ser un buen político sin relación a la ética. Lo que hay que hacer es justamente comprender que los principios éticos son constitutivos esenciales de la política. Claro. O es decir, la política tiene principios éticos que yo llamaría normativos, o es decir, tiene normas éticas que son constitutivas de la política. Ahora, en general, en la Facultad de Ciencias Políticas o en el Derecho y demás, no se ven estas relaciones, habría que mostrarlas. Y no es muy difícil demostrarlo, pero hay que comenzar a plantear el tema. Por ejemplo, ¿qué es la ética y por qué se relaciona esencialmente a la política? Claro, porque se piensa, la ética es cumplimiento de valores. La palabra valor es muy abstracta y se enseña una ética a los valores en la prepa. Y esto a los jóvenes los deja indiferentes, porque ¿cómo yo puedo amar un valor de la justicia? ¿Qué significa eso? En realidad, la ética, los valores, es una ética que se impuso con Scheler y, en fin, autores, que se llama la ética axiológica o de valores. Pero hay que pensar, ¿qué es un valor? Por ejemplo, el agua, que como tengo un poquito de sed, tomo,
tiene un valor. Pero tiene un valor porque es un medio para quitar la sed. Y la sed es una falta de agua en el componente de mi cuerpo. Si no tomo agua, me deshidrato y por último me muero. Si tomo demasiada agua, me ahogo. Quiere decir que la vida es algo muy vulnerable, que está entre un máximo y un mínimo, y la Tierra ha podido, después de 3.500 millones de años, desde que se originó la vida, hacer posible la vida. Entonces, mire qué interesante. Hay un mito, es un mito, claro que habría que discutir qué es un mito y cómo funciona, porque el mito no es un cuentito para niños, sino que es una propuesta narrativa racional para explicar muchos momentos de la vida. Decía mi maestro allá en la Sorbona, en París, Paul Ricoeur, es una narrativa racional en base a símbolos. Entonces hay un mito que tiene 5.000 años, que nació en Egipto, que había un dios que juzgaba el juicio final. El juicio final no es hebreo, ni es cristiano, viene de Egipto. Pero lo interesante es que el Dios que juzgaba al muerto para resucitarlo tenía criterios éticos. Y entonces le pregunta al muerto, ¿qué hiciste bueno en tu vida? Y el muerto, en un texto que se llama el Libro de los Muertos, capítulo 125, dice algo muy extraño. ¿Yo qué hice de bueno? Di de comer al hambriento, di de beber al sediento, di de vestir al desnudo y una barca al peregrino. Porque Egipto era un río, el río Nilo, venía la inundación y el que no tenía una barca se ahogaba. Los criterios del juicio son comer, beber, ponerse un vestido. 30 siglos después, 3.000 años después, el fundador del cristianismo tomó ese mito egipcio, porque parece que estuvo en Egipto también el fundador del cristianismo, y repitió los mismos criterios. Me diste de comer, me diste de beber, me diste un vestido, pero como en Israel no había un gran río, sino era chiquito, no puso una barca, porque ¿qué hago con una barca en el desierto? Y entonces dijo, le dio hospedaje al peregrino, fue a visitar al que estaba en prisión. 20 siglos después, Engels dice, las 4 necesidades humanas son comer, beber, vestirse y tener una morada para vivir. Miren qué coincidencia. El Egipto, el fundador del cristianismo, y Engels y Marx coinciden en que dar de comer al hambriento es un acto bueno, y si no se hace eso, el otro se muere. Quiere decir que el criterio de la ética no es cumplir valores, es afirmar la vida humana. Pero cuidado, la vida también de la naturaleza, porque si yo destruyo la naturaleza, pues la vida humana no es posible. Y es lo que estamos ahora, ¿no? Se quemaron las selvas en el Brasil para liquidar los árboles y poder plantar soya y crear vacas para que las transnacionales exporten granos y carne y hagan el negocio. Puede decir que el capital tiene como criterio el aumento de la tasa de ganancia que produce la muerte. Y es muerte. Y por eso la ética fuerte no es una ética de valores. Es que si usted no cumple con los principios de la ética, mata.
y por último produce la muerte en el planeta. Sí. Y entonces ya no es, bueno, si usted no es bueno, las cosas siguen funcionando. No, como no cumplimos la ética, empezamos a destruir las posibilidades de la reproducción y crecimiento de la vida y vamos a suicidarnos colectivamente la humanidad. Mire lo que es la ética. Entonces, la ética se vuelve el meollo de todas las ciencias. Es la más dura de todos los argumentos. Vamos a continuar con este tema que está buenísimo. Vamos a los universos y regresamos rápido. Por favor. La física cuántica nos permite tener una visión de los procesos sociales y ha logrado demostrar que la ética también viaja en universos paralelos. Universos paralelos. En nuestro universo existe la llamada regla de oro de la humanidad, un principio moral que plantea que hay que tratar a los demás como quieras que te traten a ti. Este principio ético promueve la solidaridad y el altruismo y critica la codicia y el egoísmo. Sin embargo, en el universo paralelo de los neoliberales, la codicia y el egoísmo son un valor fundamental, pues son, según ellos, el motor clave de la economía. De hecho, el gran pensador neoliberal Friedrich Hayek escribió que el progreso exigió la represión gradual de estos dos instintos básicos de altruismo y solidaridad. Esto aplica también para la naturaleza. El filósofo Zenón de Sitio dijo una vez que el mayor bien consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza. Sin embargo, para los neoliberales, la naturaleza es básicamente una fuente de riqueza. De este modo, en la ética neoliberal, es válido violentar la naturaleza para obtener beneficios económicos. Así, por ejemplo, en Brasil, para obtener tierras de pastoreo, algunos agricultores están quemando la Amazonía, que es el pulmón del planeta. Del mismo modo, en México, con tal de hacer un gran negocio inmobiliario, un grupo de empresarios está empecinado en construir un aeropuerto en Texcoco, lo que sería un ecocidio en el valle. En general, el sistema de libre comercio está dispuesto a perpetrar ecocidios con tal de obtener ganancias. De hecho, este modelo está en el origen de la próxima extinción de cientos de especies animales y del cambio climático. Donald Trump, el presidente de la nación más poderosa del mundo y un gran defensor del libre comercio, ha enfrentado el cambio climático de una manera ingeniosa y radical, negándolo. ¿No es verdad que la codicia y el egoísmo amenazan hoy nuestro planeta? ¿No le preocupa a usted vivir en el mismo universo en el que impera la ética neoliberal y gobierna Trump? ¿Logrará la humanidad sobrevivir al neoliberalismo? Querido lectorado, ¿sabías tú que la derecha es súper copiona? De un tiempo acá imitan los métodos de la izquierda, a la que por décadas han perseguido, por cierto. Ahora, a la par de las fake news, surgen las fake marches, es decir, las marchas y manifestaciones de grupos antiderechos. Sí, es su derecho constitucional también, de acuerdo al artículo 9, pero no marchen. Recientemente cerraron el Senado de la República con la exigencia de criminalizar el derecho al aborto. Para esto cargan con su mochila. Con ella sermonean y golpean políticamente. Y le contiene agua bendita con cloro para desinfectarse después del contacto con el pueblo. Dedo flamígero para estigmatizar mujeres y rascarse la cola. Rosario que guardar nuevamente en el ovario chilango. Úteros encerrados por su cabildeo en otros estados del país. Cadena de oraciones para descontar a las feministas, para rodear el Senado. Y claro, la imagen de su Dios, que es puro amor. Y los antiderechos se atreven a llamarse provida la interrupción legal del embarazo,
que ha salvado de la muerte por abortos clandestinos a miles de mujeres desde hace 12 años. Por eso, ¿qué le decimos al Dios de la muerte? Aborto legal para todo México. Doctor, hablando de ética en la política y hablando de resurrección, creo que Morena debería estar proponiendo esa nueva ética o un cambio de ética en la política, pero lo que se ve luego es que hay una resurrección de políticos que vienen de otros lados con prácticas de otro tipo. ¿No deberíamos estar viendo un cambio ahí en la formación de nuevos políticos en Morena? Bueno, yo creo que esto es esencial, porque lo que estamos viendo justamente que se habla de ética, pero como no sabe lo que es, en el fondo se la deja de lado. Y se sigue muchas veces practicando la misma política de siempre. Y ya lo estamos viendo, gente que pues cae en la corrupción tradicional, porque no se ha formado al político nuevo. O es decir, a veces se hablan de estructuras, cambios de instituciones, pero la actitud subjetiva no cambia. Y hay que formar a la gente justamente, porque la política, que sería no más que la ética de la comunidad. O es decir, un político que da de comer al pueblo ya cumplió con la ética, pero del pueblo, y no en cambio que yo tome los bienes del pueblo y me los atribuya a mí en un egoísmo, que yo me enriquezco y los demás se empobrecen. En ese momento es que se juega la corrupción. La corrupción es un fijarse a sí mismo como sede del poder y como objeto de la política. Entonces, la gente quiere, por ejemplo, ahora ser parte de Morena, muchos que han quedado fuera de los otros partidos y ahora quieren encaramarse al barco que sigue flotando. Que no se ha hundido. Y por eso yo hablo de las ratas que pasan. Dicen que cuando un barco se hunde, las ratas salen y se pasan al otro, ¿no? Pero son ratas porque no fueron los que condujeron el barco, sino que se montan cuando se le hundió el propio. Y lo que buscan es una profesión más, un empleo más, un vivir de la política. Exacto. Y no en función del pueblo. Ahí es donde se juega el concepto del poder. ¿Y es posible crear este nuevo político con ética o primero, tenemos que trabajar con lo que hay? Lo primero es el ejemplo. Y en eso el liderazgo es justamente poner un ejemplo. Fidel Castro, en un texto muy interesante sobre el pueblo, dice, un pueblo es pueblo cuando cree en algo, en alguien, pero sobre todo cuando cree en el pueblo. Sí mismo. Cuando un pueblo es pueblo, cree en algo. Estos son principios y eso se puede dar teóricamente. Se puede enseñar que el poder no es dominación ante obedientes, como dice Max Weber. No, como se dijo en Chiapas y dice también Evo Morales y Andrés Manuel lo repitió, el poder no es dominación ante obedientes, el poder es obediencial. Escucha al pueblo y lo sirve, porque la sede del poder es el pueblo, no el Estado ni el político. Entonces, la actitud subjetiva de servir al pueblo, eso se puede aprender en principios. Se puede aprender en alguien que lidera el proceso y da ejemplo. Y en México tenemos un buen ejemplo. Es decir, la gente no puede decir que el liderazgo actual es corrupto. Es íntegro y lo es desde su juventud. Pero ahora el pueblo debe también creer en el mismo, no solamente en el liderazgo. Y eso supone que hay que enseñar al pueblo a tener una nueva actitud ante lo político y sobre todo los miembros de un partido, porque el partido no es una maquinaria electoral, es una escuela de política. El partido debe ser concebido
como a su vez cumplir un liderazgo en la población, de enseñar cómo se ejerce la política. Y ejercer la política es servir al pueblo y no servirse del pueblo. Eso hay que enseñarlo. Y por eso entonces la función del partido es una escuela ética más que una maquinaria electoral. Y es necesaria. Y no puede todo el pueblo estar formando parte de un partido. No es el sentido. Dicen que hay un padrón de 3 millones de participantes. Bueno, ya es suficiente para los próximos decenios. 3 millones es muchísima gente. Pero esos 3 millones tendrían que ser líderes de servicio al pueblo y no participar al partido para entonces tener un salario y vivir a costillas del Estado. Exacto. No. Entonces hay que enseñar todo esto y eso lo tiene que hacer un programa de formación. Ahora, lo extraordinario es que se haya pensado en Morena dedicar el 50% de su presupuesto para formar cuadros. Eso es muy excepcional en el mundo. Y se dice hay que ahorrar y dar menos dinero a los partidos. Es un error, porque si los partidos no tienen recursos dados por el Estado, los van a dar los millonarios. Y entonces los millonarios van a pagar los partidos y, por supuesto, los partidos tienen que cumplir con aquellos que les dieron los fondos. Entonces, podemos reducir todos los recursos a todas las instituciones, menos justamente al partido. Porque el partido es el que forma los servidores del pueblo. Entonces, reducir los recursos a los partidos es entrar de nuevo con la participación del gran capital privado que ahora instrumentaliza el partido y el Estado. Doctor, es una excepción en el mundo, dice usted, que Morena haya destinado el 50% de sus recursos a la formación, pero la realidad es que ni un peso llegó al final. Sí. Eso quiere decir que desde adentro de Morena... Más excepcional que llegar el dinero. Sí. Eso quiere decir que desde dentro de Morena alguien no está interesado en que exista esa formación. Exacto. Y que se siga ejerciendo la política de antes. A veces se reproducen las costumbres tradicionales de la política y entonces los dirigentes de un partido se fijan metas personales de, por ejemplo, ocupar ese cargo, ser reelegidos, cumplir una función en el fondo, no de servicio, sino de dominación. Y de proyecto personal. Sí. Y de proyecto personal. Y entonces eso justamente es lo no ético en la política, porque si algo tiene la política es, si es un poder que reside en el pueblo, el representante ha sido elegido delegadamente y ejerce el poder delegadamente en servicio al pueblo y no en servicio propio. La corrupción significa justo ponerse a sí mismo como fundamento del ejercicio del poder. Eso es la esencia, aunque no robe nada. Es decir, un Hitler pudo no haber robado y se sentía que era el poder en la historia. Estaba absolutamente corrupto, aunque no robara y aunque no haya hecho una presión sexual sobre algún colaborador o colaboradora. Pensar que uno es la sede del poder, eso es la corrupción. Corrompía los valores, el valor del servicio del poder. Claro, porque en ese caso yo soy el poder es el Estado, sede de la soberanía, pero no, la sede de la soberanía es el pueblo y la sede del poder es el pueblo y el Estado está al servicio del pueblo. Entonces, la palabra servicio es una palabra de una larga tradición filosófica, porque en griego se decía diaconía, en hebreo se dice abodá, y es poner al pueblo como proyecto propio. Y entonces, ¿qué pasa en Morena? Hay personas que están ya teniendo un proyecto personal de reelección, por ejemplo, y entonces maniobran los fondos y todo en función de su proyecto personal. Y
no distribuyen lo que corresponde para la formación y no han dado ningún fondo, prácticamente minúsculo a unos... y no se ha lanzado en Morena toda la organización que los militantes están esperando, porque están pasivamente queriendo empezar a participar, pero no se organiza su participación porque se la detiene para la elección de noviembre. Exacto. Pero, ¿qué se va a hacer con todo lo que se le ha dado este año al partido? ¿Se va a reintegrar a los fondos del Estado? ¿O van a tener que gastarlo en el último momento comprando edificios, por ejemplo? Me suena, Y me entonces, un edificio es algo objetivo que no es la finalidad del partido. El partido se puede reunir en muchos lugares muy humildes, mejor todavía, pero gastar ese dinero en formar a los jóvenes, en lograr círculos de estudio y de reflexión y lanzar realmente un gran programa de educación política. Y se puede hacer. Y está todo disponible, pero no hay fondos. Y esto es un crimen. Está perdiendo tiempo Morena, porque, y yo insisto, como dicen la estrategia china con respecto a la comida china que empezaron hoy, el Sun Tzu, el gran libro de la estrategia, un ejército, una batalla, no la gana un gran general, la gana un general con un gran ejército. Y el ejército hay que hacer lo que practique. El ejemplo no es bueno porque es militar, pero es una metáfora. El militante tendría que estar estudiando, tendría que estar cumpliendo tareas teóricas, tendríamos que estar clasificando, dando diplomados a la gente. Y cuando entonces tuviese 4, 5, 6 diplomados, entonces recién podría optar a ser candidato a algún cargo de elección. Si no, ¿cómo elegimos a la gente? Claro. Hemos elegido ahora y vamos a elegir próximamente gente que no ha recibido formación en Morena, sino que está formado antes y eso se le nota rápido que está antes. Ya hemos visto, no quiero dar ejemplos, pero se multiplican. Entonces, la cosa es de vida o muerte. O se forma la gente y Morena se transforma en una escuela de política, o va a hacer lo mismo que antes, y la cuarta transformación no va a ser transformación, va a ser la cuarta etapa de un proceso de deterioro, que es posible, aunque haya un gran liderazgo. El asunto es que el gran liderazgo sea articulado a un cambio colectivo. Porque más ese liderazgo se va a terminar en algún momento. Claro. ¿Y qué lo va a sustituir? Exacto. No hay. No hay. Es necesario el liderazgo, pero es complementario la formación de un partido serio que tenga cuadros. Esto es lo esencial en este momento. Y gastar todos esos fondos para hacerlo. Y se puede porque realmente se pueden abrir una escuela de cientos de miles y los medios electrónicos nos permiten dar clases a millones de personas y con profesores bien pues formados dentro de una ideología de Morena que además hay que irla produciendo. Por lo tanto, hay que formar seminarios de investigación y estudio para que den esa ideología que todavía está en ciernes, porque estamos comenzando un proceso. Y no es fácil, porque unos dicen, esto es una mera reforma y no es una revolución. Y otros dicen, hay que hacer una revolución en serio, como la cubana, pero no es posible. Y entonces entre la posibilidad y la reforma se abre toda una ideología que hay que inventar. Y esto exige recursos.
Y yo diría que en este momento hasta son más importantes que las universidades, porque sería formular teóricamente lo que la experiencia va exigiendo. Y podemos hacerlo, pero esos recursos están no se utilizan y es trágico. Bueno, entonces, o sea, podemos decir que no habrá cuarta transformación si no hay un cambio en la concepción de la ética de la política y no hay formación de nuevos políticos. Eso, y entonces no está pasando porque el dinero destinado para eso se lo quedó alguien o lo está usando para edificios o lo que sea, pero además para el tema del cambio de dirigencia en Morena en noviembre, lo único que yo veo son personajes con proyectos personales y personeros de ellos, es decir, yo veo que Jade Polensky tiene su propio proyecto y el otro día tuvo un lapsus magnífico al decir que ella iba por la presidencia de la República. Se le escapó decir. No dijo de la República, dijo de la presidencia. Y quizás algunos entendieron la República. No, dijo de la República. ¿No? Y luego corrigió, dijo, bueno, no, la presidencia de Morena. Pero bueno, sí, hay un video de eso. Sí. Tiene un proyecto personalísimo. Sí, hay un video de eso. Me inclino. Y luego está Alejandro Rojas Díaz Durán, que representa el proyecto personalísimo de Monreal. Y está Mario Delgado, que representa el proyecto personal de Ebrard. Y Berta Luján, que no sé si se ajuste más al tema de la ética política o simplemente es la representante de López Obrador. Pero el panorama habla de que ya va muy mal Morena y de que si no acompaña la cuarta transformación, no va a haber ni transformación, ni Morena, ni nada, y vamos a regresar a donde estábamos. Sí. Mira, esto me recuerda un texto muy importante en Brasil que publicó Frei Beto sobre qué pasó en Brasil, porque Lula dejó el gobierno, no empezó, dejó el gobierno con un 80% de la opinión pública. Claro, Estados Unidos ha organizado un nuevo tipo de golpes de Estado a partir del Poder Judicial. Lo ha hecho en Argentina, pero sobre todo en Brasil. Lo metió preso y entonces lo inhabilitó y después el pueblo quedó... Pero Frei Beto dice, ¿qué nos ha pasado? Que no pudimos llegar de nuevo al ejercicio servicial del poder. Y dice, entre las causas, primero, que no logra el Partido del Trabajo, Trabajista de Brasil, no logró formular una ideología de su propia experiencia. Y por eso entonces no pudo formar los cuadros del Partido Trabajista, porque el Partido del Trabajo, como el nuestro, viene desde la izquierda, pero está viviendo una experiencia única que exige teóricamente, no es ni marxista ortodoxo, ni es tampoco populista, sino que hay que saberlo definir muy bien, y eso es una tarea teórica. Dice, eso no lo hizo, y al no hacer, no pudo formar suficientemente sus cuadros que se corrompieron. Porque también en Brasil se corrompieron con Petrobras y demás. Pero sobre todo también dice, y no ejercimos la autocrítica. La autocrítica, una cosa es criticar un gobierno desde afuera para como oposición destruirlo. Pero otra cosa es internamente comenzar una crítica diciendo, yo soy miembro de esto, y por el bien de esto digo que estamos cometiendo errores. Entonces, tenemos que establecer la autocrítica y empezar a criticar a la gente internamente que está con proyectos personales, pero no del pueblo. Entonces, necesitamos una ideología, necesitamos la autocrítica y la formación de las bases. Si logramos, entonces esto se va a perpetuar. Si no lo logramos, después del sexenio va a haber, como dices, un caos, porque no se va a saber quién pueda ocupar el liderazgo que realmente, y es otro tema, la izquierda no ha planteado por lo general. En la izquierda hay como una tradición de
no aceptar el liderazgo. No hay teoría del liderazgo. Cómo el liderazgo se articula con el pueblo y cómo deben existir líderes, pero tienen que cumplir condiciones. Y sin embargo, las grandes revoluciones, Lenin, Mao Zedong, Ho Chi Minh, Fidel Castro, todas han tenido líderes, pero no hay teoría sobre el líder. Y entonces se habla del mesianismo tropical. Bueno, Walter Benjamin, que es un gran filósofo judío alemán, habla del mesianismo. Y el mesianismo tiene un sentido, porque es una persona que ahora sí encarna muchos ideales del pueblo. Y es necesario un liderazgo en la política, que es una persona ejemplar que uno intenta imitar. Eso es necesario. Claro, hay que también hacer que haya muchos liderazgos. En cada estado tendría que haber líderes y en cada pueblo tendría que haber un líder y en el barrio tendría que haber líderes. Y entonces tenemos que formar esos líderes que son lo que Gramsci llamaría el intelectual orgánico o Sartre llamaría el comprometido militarmente. Entonces tenemos que hablar de un cierto mesianismo, no tropical, como dice alguno, no, de un mesianismo en el sentido de Walter Benjamin, de alguien que se presenta encarnando los deseos de un pueblo, pero el pueblo los inviste de su poder y él responde al pueblo. Y esto es muy necesario, pero no tenemos tampoco teoría. Entonces tenemos que hacer la teoría de un mesianismo popular, no populista. Decir esto no es reformista, pero tampoco está dentro de las revoluciones tradicionales que en octubre del 17 empezó el mundo nuevo, la revolución. Después de 70 años vimos que no era tal revolución y la gente que vivió 70 años en un sistema socialista tenía una subjetividad capitalista a tal manera que cuando se rompió el muro de Berlín, salió la gente corriendo a Berlín Occidental a comer plátanos, porque no había comido plátanos durante años, era un consumista. Y los rusos pasaron de obediencia staliniana a ser ahora obediencia neoliberal sin casi trámite. Bueno, hay que evitar esto, hay que formar el pueblo. Es una gran tarea y es mundial. Doctor, hace un momento comentó esto del nuevo estilo de Estados Unidos de provocar golpes blandos. Yo acabo de leer esta semana en el Universal la columna de Guillermo Sheridan, en donde dice que no hay tal cosa como los golpes blandos. Que no existen los golpes blandos, que no hay tal cosa, que es una teoría conspiranoica, que es mentira, que lo único que hay son críticas al gobierno y que hay una serie de personas, y lo menciona usted, alegando que existen estos golpes blandos. ¿No existen los golpes blandos? ¿Es paranoia? Mire, hemos visto que ahora siempre van cambiando las maneras de hacer los golpes, pero la formación del golpe a partir del sistema judicial, que en Brasil lo ha hecho una persona que ahora es secretario de Estado o ministro, que fue formado en Estados Unidos y que ha sido del mismo grupo del pseudo presidente que hay en Venezuela. Es decir, sí, Estados Unidos ha comenzado a practicar un tipo de golpes desde el sistema judicial sumamente eficaz, y hay que tener mucho cuidado. El sistema, el poder judicial ha pasado a tener una importancia en este momento muy importante en América Latina, y los golpes que se están dando son más bien por el nivel del poder judicial. En Argentina, Macri quiso de todas maneras intentar meter preso a Cristina Kirchner. No lo logró, pero sobre todo no lo logró porque en el momento que podría haber apretado
el ritmo de este golpe blanco, la Cristina le salió con una solución de gran estadista. Dijo, yo no me presento, sino vicepresidenta, y puso a otro, y ya despistó completamente, y ya no lo podían meter preso al otro, al Fernández, que no había nada en contra de él y nadie se acordaba que existía. Entonces fue la Cristina la que destruyó el golpe blanco. Pero estamos en este momento en una etapa de este tipo de golpes. Pero yo veo que hace unos años dijimos, ay, se acabaron los gobiernos progresistas en América del Sur. Y yo decía, tranquilo, es un paso atrás, pero vienen los dos para adelante. Yo no me asusté demasiado. Y ahora empiezan a fracasar rotundamente este paso atrás. Los proyectos ahora sí ortodoxamente neoliberales, como los de Argentina con Macri, y lo que está pasando en Brasil, y lo que está pasando en Ecuador y demás, son tan desastrosos que el neoliberalismo está siendo agua y vuelve ahora. Ahora van a venir los dos pasos adelante en América Latina y México está a la cabeza de ese proceso. Por eso tenemos una enorme responsabilidad Primera vez. práctica, Sí. pero teórica también. Sí. Tenemos que formular una teoría política que muestre que una transformación a corto plazo puede ser algo mucho más profundo a largo plazo. Y entonces no intentar aquello que va a largo plazo en el corto, porque es imposible. Entonces, para mí el zapatismo está en una situación de largo plazo y es ejemplar. Y están partiendo de los pueblos originarios a largo plazo. Eso va a durar mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, lo que es posible entre los pueblos originarios de Chiapas, pero también de Guatemala, de Perú y sobre todo de Bolivia, no es posible para la sociedad urbana y para otros tipos. Es decir, el proyecto zapatista como tal no es generalizable para México como proyecto nacional, pero es un ejemplo a largo plazo. Entonces, habría que decir, ustedes tienen razón, pero a corto plazo no es posible. Es decir, si yo quisiera implantar el zapatismo en México, al día siguiente hay un golpe de Estado en serio. Estamos con 3.000 kilómetros de frontera con el imperio más poderoso y militarmente más fuerte. Hay que ser iluso para pensar en una revolución cubana hoy en México. Pero no significa que uno es reformista. Uno es realista crítico y tiene principios éticos. Y entonces hay que formular, eso no se ha formulado. Por eso que en estos días he estado aquí en México y todavía está un pensador francés que dice, México se está transformando en una situación muy importante en el mundo. Yo estoy de acuerdo. Tenemos que formular ante los golpes blandos revoluciones blandas. Claro. O es decir, un nuevo tipo de revolución que no es instantánea y que no solo piensa en la transformación de las estructuras, vamos a poner los bienes en común de los obreros en una fábrica. No solo instituciones. Vamos a tener que cambiar la subjetividad y eso dura decenios. Sí. No se hace de un día para otro, que ahora los mexicanos ya estamos en la cuarta transformación. Eso lo haremos en 30 años. Sí. Y entonces el cambio subjetivo es donde viene la formación y viene la ética. Y hay que integrar la ética a la revolución, que no lo hizo la Revolución Rusa ni el Partido Comunista. No tocaron la subjetividad y por eso al fin han fracasado. Y hay que ir más allá. Entonces, la formación política no debería nada más estar en los políticos, en un partido político. También se puede entonces hacer esta revolución blanda en las escuelas, lo que dijiste desde el principio. Es importante que no nada más se formen políticos, sino que se forme a toda la población.
Sí, mire, y ese tema de reforma educativa, yo insisto, todo lo que se discute es puramente formal. Que cómo se nombra a un maestro, cómo se lo evalúa, cómo... No se ha cambiado nada del contenido de la enseñanza. Exacto. Y esto yo lo digo no solo aquí, lo digo en Cuba y lo digo en Bolivia. Tenemos una historia eurocéntrica en el cual no existimos. Tenemos toda una enseñanza primaria, secundaria, universitaria que nos niega. Y entonces eso lo podemos hacer en un sexenio y cambiar la mentalidad de todos los niños del país. Pero ¿dónde están los grupos de investigación? Exacto. Porque se habla de los textos gratuitos, que se reparten o no se repartan. ¿Y el contenido? Exacto. ¿Dónde están los equipos que están redefiniendo la historia, la geometría, la geografía? Todo hay que redefinirlo desde una visión descolonial. Y en cambio seguimos siendo colonia. Sí, cierto. Entonces, eso no prende, ¿eh? No prende. Y yo se lo he dicho a Evo Morales y no prende. Y él es un indígena, pero enseña una historia que es europea. Y nosotros somos colonia aceptando la colonialidad. Entonces, la descolonización epistemológica de las ciencias, eso hay que hacerlo en la UNAM. Claro. La UNAM es eurocéntrica. Sí. Toda la cultura. Sí. Todas las estructuras. Y todavía enseña una historia de la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna. ¿Quién inventó eso? Hace 2 siglos los románticos alemanes pusieron a Europa en el centro y nosotros la ponemos en el centro y decimos ¡viva Europa! Y nosotros, bueno, tenemos que aprender. ¿Y dónde está una historia desde del sur global, desde la China, la India, el mundo islámico, América Latina, África, mundial, la África Bantú? El Ecuador para abajo. Entonces, estamos todavía empezando. Estos días, aún muy bello en el caso de el grito, hubo también en la televisión una interpretación histórica, por primera vez un poquito, pero fue un poquito nomás. Estuvo Lorenzo y otra gente, pero hay que hacer mucho más. Por ejemplo, hablamos 1810 y Hidalgo luchó contra los gachupines. ¿De dónde vienen los gachupines? ¿De España? No, eran los gachupines que estaban aquí, que hicieron un ejército y derrotaron al grupo de Primo Verdad, Talamantes y todo, que sí que hay que hablar de Primo Verdad y de Talamantes. En 1808 empezó la cosa, no en el 10. Y ahí discutieron si los indígenas eran o no participantes del pacto con el rey. Y entonces unos decían, los indígenas son parte y tienen que formar parte de el gobierno, y otros decían, no, es por el cabildo de Veracruz, que fue ya español, y ahí hubo un debate interesante. Mientras que estaban en eso, los españoles aquí se organizaron, hicieron un ejército, dieron el golpe, dijeron, ahora el rey está preso, pero en nombre del rey volvemos a establecer la colonialidad de Nueva España. Hidalgo se levanta contra ellos, pero es derrotado. Y al fin sale Iturbide, pero Iturbide, ¿quién es? Es un mestizo que trabajaba para los españoles. Y entonces hace un imperio. Y la gente dice, qué barbaridad, un imperio. Ojalá hubieran organizado bien el imperio como los brasileños. Los brasileños en el 1821 hicieron el imperio Brasil y nombraron a João, no a Pedro, emperador. Nosotros decimos, qué barbaridad, pues tendría que haber sido una república. Bueno, nosotros hicimos república que nunca se concretó. Todavía no se ha concretado. Y en cambio los brasileños tuvieron un imperio
impidieron que Brasil se separara en 5 partes, porque había 5 regiones. Brasil podría ser 5 países, lo unieron. San Martín, en el Plata, en el sur, había pensado nombrar un emperador inca en Lima para toda América del Sur. Y entonces yo cuando estaba en el colegio decía, ocha, este San Martín, ¿cómo se le ocurre? Pero ahora yo pienso, ¡qué visión! Él pensó en la unidad con un gran imperio y entonces de Perú, Bolivia, todo eso hubiera sido un país, como Brasil, como la Gran Colombia y tendríamos 4 países latinoamericanos. Y hubiéramos en el siglo XIX hecho algo distinto de lo que pasó. O es decir, tenemos que repensar nuestra historia, pero no, la seguimos enseñando como siempre. Así, como estáticos, ¿no? Como impávidos, en lugar de usarla para... Y entonces habla de futuras. reforma educativa y el mismo Morena no pone el tema. Hay que cambiar el contenido de la enseñanza y la metodología. Para eso tenemos Paulo Freire, un gran pedagogo latinoamericano, donde los niños deben formar comunidad en el grado, en el curso, y discutir entre ellos y aprender a discutir desde los 7 años y tener filosofía para niños. Y entonces eso es una revolución pedagógica. En cambio, la reforma educativa son cosas secundarias y Morena lo aprueba ahora la ley más o menos, yo digo, recauchutada, pero no se hace nada. Entonces, tenemos que discutir muchas cosas. Sí, señores. Tenemos que discutir muchas cosas, pero ahorita ya se nos acabó. Vamos. Muchas gracias, doctor. Un placer tenerlo con nosotros y esperemos que no sea la última vez. Ah, bueno, de acuerdo. Sí, porque yo me quedé con cosas que preguntar. Sí, ya no quedó programa. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en la próxima semana y cuídense mucho. Y ya lo saben, ya nos escucharon todos, ¿verdad? Y todas. Hay mucho que hacer. Cuídense mucho.